Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP. El día de hoy tenemos el curso taller especializado en los recursos impugnatorios en el proceso penal, a cargo del doctor Henry Coronado Salazar. Tiene la palabra, doctor. Sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias a CEFOCAP por la cordial invitación y a cada uno de ustedes por darse tiempo esta noche a efectos de afianzar sus conocimientos en los medios impugnatorios. En esta oportunidad voy a desarrollar el tema de los medios impugnatorios, subdividiendo en dos partes. La primera parte vamos a ver sobre los aspectos doctrinarios, sobre los medios impugnatorios en general, y en la segunda parte me voy a dedicar sobre todo al medio impugnatorio de la reconsideración y el medio de impugnatorio recurso de apelación. Y si nos da un poquito de tiempo, vamos a desarrollar el aspecto práctico, cómo se hace estos medios impugnatorios en la práctica. Muy bien. Con esa precisión, también mencionar que las preguntas que podrían realizar los participantes lo vamos a absolver en la segunda parte, que vendría a ser la parte netamente antes de ingresar al tema práctico. Muy bien. Con esa precisión, por favor, voy a solicitar que me informe si se puede observar lo que estoy compartiendo. A ver. ¿Alguien me puede, por favor, confirmar si se observa? ¿Se observa, por favor? ¿Alguien? A ver. Sí se puede observar, doctor. Se observa perfecto. Ya, muy bien. Entonces empezamos. Muy bien. El tema que nos convoca el día de hoy viene a ser los medios impugnatorios. Concretamente, como he mencionado, vamos a desarrollar los aspectos doctrinarios de los medios impugnatorios en materia penal y aterrizaremos en el tema de los medios impugnatorios, que es el recurso de revisión y el recurso recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Y si nos da tiempo, vamos a enfocarnos al aspecto práctico, a efectos de precisarles, enseñar o afianzar sus conocimientos de cómo se debe plantear, por ejemplo, un recurso de apelación. Muy bien. Con esa precisión, entonces, lo primero que tenemos que entender es sobre los aspectos doctrinarios de los medios impugnatorios. Esto implica señalar primero qué es lo que debemos entender por estos medios impugnatorios en materia penal, en vista de que este diplomado también está enfocado a medios impugnatorios en materia civil, penal, laboral, ¿correcto? Entonces, los medios impugnatorios, en concreto, se pueden definir como aquellos mecanismos procesales que van a enfocarse, de cierto modo, a solicitar un reexamen de un acto procesal contenido en una resolución judicial que va a causar agravio. Entonces, la finalidad de los medios impugnatorios va a ser de que el propio órgano jurisdiccional que ha expedido en algunos medios impugnatorios revise, o un órgano jurisdiccional superior revise esta resolución del juzgado de primera instancia a efectos de revocar total o parcialmente o anularlo el acto procesal cuestionado. Muy bien. Entonces, sobre este tema de los medios impugnatorios, también el Tribunal Constitucional en nuestro país ha establecido lo siguiente. Ha establecido que los medios impugnatorios es un derecho de configuración legal. ¿Esto implica qué cosa? ¿O qué implica? Implica de que tiene que haber un supuesto normativo que ampare establecer este medio impugnatorio. Por eso se menciona que es de configuración legal. Esto implica también que lo resuelto por un órgano jurisdiccional de primera instancia pueda ser revisado por un órgano jurisdiccional superior, que en el caso concreto será, por ejemplo, la Sala Penal Superior. Muy bien. Esto lo podemos encontrar en esta resolución, que viene a ser el expediente 5194-2005, fundamento 4, de esta sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 14 de marzo del 2007. Entonces, cuando hablamos de medios impugnatorios, la finalidad de cierto modo va a estar a atacar una resolución judicial. Pero para que se produzca ello, vamos a tener que cumplir ciertos requisitos o presupuestos que establece la norma a efectos de que podamos buscar la anulación o la revocación de esta resolución que vamos a cuestionar. Entonces, podemos definir a estos medios impugnatorios
como aquel acto procesal, procesal de la parte que se siente perjudicada por una resolución judicial, ya sea por su ilegalidad o por su injusticia, pretendiendo en consecuencia su nulidad o rescisión. ¿Cuál va a ser, de cierto modo, el requisito indispensable para plantear estos medios impugnatorios? Uno de los requisitos indispensables es que exista un agravio. Si no existe un agravio, de cierto modo, no se puede plantear medios impugnatorios, ¿correcto? Entonces, el agravio es el elemento encargado de dotar de legitimidad al acto impugnatorio que se pretende con ello el reexamen por el órgano superior. Entonces, cuando nosotros vamos a impugnar, esto es en el supuesto, por ejemplo, que vamos a formular un recurso de apelación, tenemos que establecer siempre un agravio. Aunado a eso, tenemos que tener pues, otros requisitos, como por ejemplo, tener la legitimidad para impugnar. Muy bien. Entonces, de manera general, lo que estamos diciendo es que este medio impugnatorio tiene que tener como requisito indispensable el agravio. Entonces, el derecho al recurso viene a ser un recurso, es una garantía procesal a efectos de que la resolución que se ha emitido en primera instancia pueda ser materia de cuestionamiento, a efectos de que el mismo órgano que ha emitido la resolución lo pueda revisar en algunos recursos impugnatorios o en su defecto un órgano superior que lo vamos a mencionar el día de hoy. Ello implica de que a efectos de que no quede consentida cuando se va a interponer un recurso, un medio impugnatorio, tiene que darse la doble conformidad judicial. Esto para dar seguridad jurídica. Implica que un órgano superior al que ha emitido la resolución normalmente revise esta resolución de primera instancia a efectos de dar la conformidad, anular o revocar la resolución de primera instancia. Entonces, en ese sentido, podemos mencionar también ya lo que hemos mencionado, que este recurso de los medios impugnatorios es un derecho de configuración legal en el sentido de que debe estar preestablecido en la norma, el supuesto normativo, ¿correcto? No podemos impugnar por impugnar sin que exista un supuesto de un amparo legal que dé sustento a nuestro medio impugnatorio. Entonces, el Tribunal Constitucional también en esta sentencia 1243-2008, fundamento 4, ha mencionado que el adecuado ejercicio del derecho al acceso a los recursos pone directamente la utilización de los mecanismos que ha diseñado normativamente el legislador para que los justiciables puedan cuestionar las diversas resoluciones expedidas por el órgano jurisdiccional, ¿no? Es decir, ante un fallo adverso en materia penal, tenemos la posibilidad de impugnar a efectos de que un órgano superior pueda revisar esa resolución. Por otro lado, el tema de realizar impugnación de una resolución de primera instancia también tiene un amparo a nivel supranacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta sentencia, caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, sentencia del 2 de julio del 2004, señala que es una garantía pues, primordial dentro del marco del debido proceso de que se pueda revisar las resoluciones de primera instancia, ¿correcto? Esto a efectos de que exista seguridad jurídica en el fallo otorgado en primera instancia. Entonces, este tema del recurso impugnatorio, de cierto modo, no solamente tiene un amparo legal nacional, sino también supranacional. A ver, por favor, hay un audio. También indicar, hay un audio, por favor, de la señorita Sandra. Muy bien. Entonces, la finalidad de los medios impugnatorios va a ser, de cierto modo, imposibilitar el cumplimiento del fallo. ¿Para qué? Al recurrir al fallo, nosotros vamos a impedir la inmutabilidad de dicha resolución, es decir, que no quede consentida. ¿Cuál es la finalidad en concreto que vamos a buscar con impugnar una resolución judicial? Será buscar modificar la resolución que nos causa agravio a efectos de que se reforme o anule la resolución del juzgado de primera instancia. Entonces,
en efecto, lo que se busca con la interposición de un recurso ante el juez ad quem, es decir, ante un juez superior, es a efectos de que se modifique la resolución del juez de primera instancia, que viene a ser juez ad quo, y esta pueda, de cierto modo, tener como resultado la revocación o anulación de esa resolución que se ha emitido en primera instancia. Entonces, si hablamos de los recursos, lo que tenemos que entender con lo que estamos indicando es la finalidad del recurso. La finalidad del recurso, entonces, es la revocación, que viene a ser la sustitución del fallo revocado por otro, o el tema de la anulación. Esto es dejar sin efecto algunas actuaciones del proceso. Por eso es importante, cuando vamos a nosotros proyectar nuestro medio impugnatorio, como por ejemplo un recurso de apelación, tenemos que tener en claro lo que estamos indicando, la finalidad del recurso. ¿Qué es lo que buscamos en concreto con nuestro recurso impugnatorio que estamos presentando al juez? En este caso, ¿es una revocación o es un tema de anulación? Si estamos, por ejemplo, en una sentencia condenatoria por un delito X, lo que podríamos hacer tal vez como defensa es la anulación de esa sentencia, por ejemplo, ¿no? Ya tendremos más adelante la oportunidad de explicar los supuestos en los cuales proceden los medios impugnatorios. Entonces, en ese orden de ideas podemos decir que los medios impugnatorios permiten de alguna manera el control de los actos jurisdiccionales para abordar así una solución más acorde con el valor de la justicia, ¿no? El tema es el siguiente, que puede existir errores. A ver, hay un audio, por favor, de María Dolores. Este es un recurso absolutamente extremo. A ver, por favor. Hay un audio, por favor. Muy bien. A ver. Por favor, ¿podrían silenciar el audio de María Dolores? A ver. Muy bien. Entonces, lo que estamos indicando es que puede existir un error humano o errores o vicios por parte del juzgador, es decir, por el juez de primera instancia. Cuando menciono juez, el juzgador me estoy refiriendo que puede ser un juez de investigación preparatoria, un juez de juzgamiento, ¿correcto? No, concretamente no estoy haciendo referencia solamente al juez de juzgamiento, ¿correcto? Por ello, ante estos errores que podría haber, el error humano o errores o vicios en la expedición de esta resolución, tenemos la posibilidad de interponer estos medios impugnatorios con la finalidad de que se corrija, se revise por un órgano superior, que en concreto será la sala penal. Sala superior penal. Muy bien, entonces, por lo que el derecho a recurrir también entonces forma parte del debido proceso, esto es de que se lleve correctamente el proceso judicial, en concreto, que estos decretos, que estas resoluciones que expide el juzgador de primera instancia estén acorde al principio de legalidad y sobre todo estén debidamente motivados y valorados como exige la norma, ¿correcto? Pues existen diversos medios impugnatorios que vamos a mencionar, pero que solamente vamos a desarrollar dos de ellos el día de hoy. En concreto, también precisar como el tema de los decretos solamente pueden ser pues, impugnados en algunos casos en concreto, ¿no? Las resoluciones como los autos interlocutorios y otros temas también sí pueden ser impugnados, pero van a tener en algunos casos una consecuencia que lo vamos a indicar más adelante. Entonces, el derecho al recurso es de configuración legal, como vuelvo a mencionar, porque tiene que estar previsto este recurso normativamente, tiene que existir entonces un amparo legal de lo que nosotros vamos a cuestionar. La obligación también de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable, esto siempre en el tema de materia penal, y sobre todo tenemos que tener legitimidad para recurrir. Implica que para interponer un medio impugnatorio es necesario tener legitimidad. No cualquier persona puede interponer el recurso, sino solamente será aquella persona a quien se le cause sobre todo un agravio con esa resolución que se está expidiendo en concreto. Esto también puede ser de cierto modo rechazado si es que no se cumple con los formalismos legales que establece la norma, porque el juez
que ha expedido esta resolución en primera instancia va a ser el juez que va a hacer el control de los requisitos formales del recurso. Entonces, esto puede generar, de cierto modo, si no se cumple con estos presupuestos que estamos mencionando, que el juez que va a admitir el recurso pueda rechazarlo. Muy bien. Si se rechaza, también existe la posibilidad todavía de poder interponer un recurso de apelación a esa resolución, en algunos casos en concreto. Entonces, ¿sobre qué vamos a interponer estos medios impugnatorios? Sobre todo si existe un tema de error. El error se puede presentar como consecuencia de una inaplicación, una aplicación indebida o interpretación errónea de una norma de derecho material. Entonces, más adelante vamos a indicar, por ejemplo, en qué supuestos se interpone un recurso impugnativo, por ejemplo, cuando está referido a problemas de subsunción, como por ejemplo cuando está referido a problemas de apreciación valorativa, cuando está, por ejemplo, referidos a errores de hecho, cuando, por ejemplo, está referido a errores de derecho o cuando está referido a errores en la motivación. Entonces, el error puede estar referido, como vuelvo a mencionar, tanto a problemas de subsunción, puede estar referido a problemas de apreciación valorativa, puede estar referido a problemas de error de derecho, es decir, una aplicación distinta que se ha hecho sobre el caso concreto en un tema normativo, o también puede estar referido a error en la motivación. Tener muchísimo en cuenta este tema del error a efectos de plantear un medio impugnatorio. Entonces, en ese sentido, los errores se pueden clasificar en errores referidos a problemas de subsunción, errores referidos a problemas de valoración, de apreciación valorativa, errores referidos a hechos, errores referidos a derecho y errores referidos a motivación. Esto implica que la parte que se considere agraviada tiene que identificar dentro de esa resolución que va a impugnar cuál de estos errores en concreto se ha cometido en la resolución materia de impugnación. ¿Correcto? Entonces puede ser, por ejemplo, un error referido a problemas de subsunción, puede ser tal vez un problema referido a una apreciación valorativa de prueba, es decir, de lo que se ha actuado en juicio oral. Imaginemos que el juez juzgador ha hecho una valoración de un medio de prueba que no ha sido ofrecido por las partes y ha adicionado en su sentencia, por ejemplo, en un caso de juicio oral. O puede ser errores referidos al derecho, es decir, el juzgador ha emitido una decisión sobre la base de una indebida aplicación de una norma legal. Ha invocado, por ejemplo, una norma que no es el adecuado para resolver el caso. Entonces, sobre ese tema también podemos identificar y plantear un medio impugnatorio. ¿Correcto? También podemos plantear el medio impugnatorio si nosotros observamos un error en la motivación. Entonces, de cierto modo, lo que quiero indicar es que cuando nosotros vamos a escoger un medio impugnatorio, no estoy mencionando todavía qué medio impugnatorio, puede ser reconsideración, apelación, queja, no estoy mencionando nada de ellos, solamente de manera muy general, lo que tenemos que tener en cuenta siempre, desde mi punto de vista personal, es ubicar, previo a hacer a utilizar el medio impugnatorio en concreto, identificar a cuál de ellos está enfocado nuestro cuestionamiento, ¿correcto? Esto a efectos de luego sustentar y fundamentarlo nuestro medio impugnatorio. Entonces, vuelvo a mencionar, hay que tener muchísimo en cuenta a efectos de interponer el medio impugnatorio, lo que estamos mencionando, si está referido a problemas de subsunción, si está referido a problemas de apreciación valorativa, si está referido a errores de hecho, si está referido a errores de derecho, o está referido al tema de motivación. Entonces, tener claro esto a efecto de sustentar nuestro medio impugnatorio. Ahora, también mencionar de que cuando vamos a plantear un medio impugnatorio, podemos también identificar los vicios que pueda incurrir esa resolución. Los vicios son como consecuencia de una aplicación indebida o una aplicación de una norma procesal que conlleva pues a la afectación del debido proceso, afectándose con ello la estructura del acto procesal en concreto. Los vicios pueden ser por defecto procesal de trámite, también en este caso, de cierto modo, cuando hay un vicio o error, se debe precisar el agravio que ello nos causa. O sea,
cuando vamos a invocar un medio impugnatorio, de cierto modo, uno de los requisitos para que sea admitido es que exista el agravio. Es decir, ¿en qué consiste el agravio en la resolución en materia de impugnación? Tendremos que indicar también concretamente en qué se ha incurrido en el vicio en el caso en concreto, ¿no? Y que afecta derechos fundamentales de la parte que recurre. Ahora bien, en el tema de impugnación también es importante tener en cuenta los principios que rigen en materia de impugnación, esto para todos los recursos, ¿correcto? En materia penal estamos haciendo mención, como el tema de los principios de pluralidad de instancia, el principio de legalidad, el principio de trascendencia y el principio dispositivo y otro tipo de principios que siempre tenemos que tener en cuenta a efectos de interponer correctamente un medio impugnatorio. El de pluralidad de instancia, de cierto modo, seguramente ya muchos lo conocen. Esto implica que esta resolución expedida en primera instancia sea revisada por un órgano superior, en este caso de segunda instancia, que puede ser la Sala Penal Superior, a efectos de identificar si existe o no error, deficiencia o arbitrariedad en la resolución judicial expedida en primera instancia. ¿Correcto? Por eso es importante que, de acuerdo a esta pluralidad de instancia, lo que nosotros tenemos que es plantear este medio impugnatorio dentro del plazo que establece la norma. Esto estoy mencionando de manera muy general, no estoy mencionando todavía cuál medio impugnatorio. Lo que quiero señalar es que la pluralidad de instancia nos da el derecho de recurrir a efectos de que un superior pueda revisar esa resolución y pueda establecer si existe error, deficiencia, arbitrariedad o no en la resolución expedida en la resolución de primera instancia. Este tema de la pluralidad de instancia tiene no solamente un amparo legal, sino también un amparo constitucional. Está establecido en el artículo 139 de la Constitución, en el inciso 6, donde se establece pues como principios y derechos de la función jurisdiccional en concreto. Entonces, como hemos mencionado, la pluralidad de instancia, de cierto modo, implica también, pues, de que el juez de segunda instancia, con más experiencia, de cierto modo, pueda revisar lo que hemos mencionado, si existen problemas de subsunción, si existe o no problemas de apreciación valorativa, si existe o no errores de hecho, si existe o no errores de derecho o errores en la motivación expedida en la resolución de primera instancia. El tema de la pluralidad de instancia también tiene un amparo legal supranacional, se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, en su artículo 14, inciso 5, donde se menciona que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. Por otro lado, también existe otro principio que tenemos que tener en cuenta en los medios impugnatorios, que es el principio de legalidad. Según este principio, los medios impugnatorios deben estar determinados por la ley. Es decir, tiene que existir un supuesto establecido previamente que ampare nuestra pretensión. El artículo 404 del Código Procesal Penal incorpora pues el principio de legalidad y señala que las resoluciones judiciales son impugnables solo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley. Bajo este concepto, entonces, el recurrente solo podrá hacer uso de los medios de impugnación establecidos en este código. Implica que tenemos que tener en cuenta que para los medios impugnatorios existen ciertos requisitos formales, por ejemplo, de forma y para presentar esta, ¿correcto? Y también tener en cuenta los plazos establecidos en la norma, ¿correcto? No podemos presentar un medio impugnatorio en cualquier momento. Por eso este principio de legalidad señala en los supuestos establecidos en la ley y bajo los procedimientos señalados, ¿no? El principio de legalidad, entonces, en el proceso penal, de cierto modo, es una garantía, pues, tanto para el justiciable y también para la parte agraviada, desde mi punto de vista, y para la actuación de los magistrados, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, a efectos de que no cometan arbitrariedad al momento de expedir sus resoluciones, ¿no? Entonces, no olvidar que el justiciable que pretende acceder al sistema de medios impugnatorios deberá seleccionar dentro del catálogo, es decir, de los grupos de este catálogo de medios impugnatorios que se establece en el Código Procesal Penal, cuál de ellos es el más adecuado y fundamentar su agravio, ¿no?
Como vuelvo a mencionar, uno de los requisitos para poder interponer medios impugnatorios es que exista agravio, y que la resolución expedida le cause agravio al recurrente. Y fundamentarlo. Como hemos dicho, no olvidar, si vamos a impugnar la resolución, identificaremos primero qué medio impugnatorio vamos a plantear. Segundo, tendremos que identificar desde mi punto de vista personal si esto está referido a problemas de subsunción, si esto está referido a problemas de apreciación valorativa, si esto está referido a problemas de errores de hecho, o esto está referido a apreciación de problemas o errores de derecho o errores en la motivación. Tener muchísimo en cuenta ello a efectos de fundamentar correctamente nuestro medio impugnatorio. En el caso del Código Procesal Penal, los medios impugnatorios reconocidos son pues la reposición, la apelación, la casación y la queja, ¿no? El día de hoy vamos a desarrollar solamente dos medios impugnatorios, la reposición y la apelación, y vamos a mostrar por ahí un modelito de recurso de apelación. Muy bien. El otro principio a tener en cuenta en los medios impugnatorios es el principio de trascendencia. En este caso, tiene que existir pues la legitimidad para interponer este recurso, ¿no? En este caso, la parte que se siente perjudicada tiene que ser una parte agraviada, de cierto modo, con esa resolución que se va a recurrir. Nuestro Código Procesal Penal indica, pues, que para la admisión de los recursos impugnatorios se requerirá ser presentado por quien resulte agraviado con la resolución, tenga un interés directo y se haya facultado legalmente para ello. Así como, por ejemplo, el Ministerio Público, como por ejemplo la parte que ha sido sentenciada o la parte que se siente perjudicada, incluso la parte agraviada puede impugnar en algunos supuestos, en concreto de acuerdo al Código Procesal Penal de nuestro ordenamiento procesal. Por otro lado, el principio dispositivo, también tener en cuenta en los medios impugnatorios, esto implica que la instancia de impugnación no se apertura de oficio. Es decir, la Sala Penal Superior no puede conocer el caso de oficio. Tiene necesariamente que activarse el medio impugnatorio por parte de la parte agraviada. Es decir, tiene que presentar la parte agraviada su medio impugnatorio. No estoy mencionando cuál de ellos. Tendrá que elegir de este catálogo de medios impugnatorios cuál de ellos, y ello dará la apertura para que el órgano superior pueda revisar esa resolución. Entonces, por ello se ha otorgado a determinados sujetos procesales la capacidad de interponer recursos impugnatorios. Esta capacidad puede nacer por el solo hecho de ser parte en el proceso, como por ejemplo el Ministerio Público, el acusado, entre otros, o pueden hacer por imperio de la ley, como en el caso, por ejemplo, de la víctima, ¿no? También tener en cuenta, cuando vamos a plantear medios impugnatorios, el principio de congruencia, ¿no? A ver, un ratito. Ya, muy bien. El principio de congruencia. Esto implica que bajo este concepto se entiende que lo que vamos a impugnar, de cierto modo, tiene que resolverse solamente lo que se ha planteado con el escrito. Es decir, este principio de congruencia implica que el juzgador, es decir, el juez superior, no puede fallar sobre hechos que no se ha invocado, por ejemplo, en el recurso impugnatorio, ¿no? Entonces, por este principio de congruencia, el juzgador no puede resolver más allá de lo pedido. No puede emitir, considerar y decidir una pretensión o argumento que no se haya propuesto por las partes, ¿no? Si se hace de este modo, entonces afecta el debido proceso y será causal de nulidad, ¿no? El artículo 409 del Código Procesal Penal ha establecido que la impugnación confiere pues al tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada. Esto quiere decir que lo que hemos presentado por escrito, por ejemplo, en una apelación, debe ceñirse solamente a ello. No podemos hacer ampliación de nuestras pretensiones en audiencia ya, por ejemplo, de apelación, ¿correcto? De cierto modo, esto afectaría el principio de congruencia. Por ejemplo, si Fiscalía quiere agregar nuevos argumentos, nuevos temas fácticos, en una audiencia de apelación de una sentencia, por ejemplo, absolutoria, a nivel de apelación, por ejemplo,
Entonces, bajo este principio de congruencia, nosotros podríamos cuestionar, ¿no? De que esos argumentos debieron haber sido puestos en conocimiento de la contraparte a través del escrito presentado por la parte que ha recurrido, ¿no? Y también esto implica que el juez superior no puede dar una respuesta distinta a lo señalado por la parte que ha impugnado. Es decir, no puede salirse de lo que se ha pedido. Entonces, por este principio de congruencia, el juzgador no puede resolver más allá de lo pedido, no puede emitir, considerar y decidir una pretensión o argumento propuesto por las partes, tener en cuenta este tema, sobre todo en el tema práctico, ¿correcto? Principio de congruencia, no se olviden. Si el juzgador emite algo que no se ha presentado por las partes, o no se ha debatido, o se ha extralimitado algo que no ha sido materia de cuestionamiento, dará como resultado la nulidad de esa resolución. Ahora bien, también en el tema de los medios impugnatorios se puede dar el tema de la adhesión y el desistimiento. Esto cuando hay varios sujetos que tienen la misma condición. La adhesión, de cierto modo, se va a dar, por ejemplo, si estamos en un proceso penal y hay, por ejemplo, 5 personas que están siendo procesados y han sido sentenciados por un delito X de persecución penal pública. Imaginemos que uno de ellos impugna, ¿correcto? Entonces, si esta persona impugna por el tema de la adhesión, los demás, sin necesidad de impugnar, podrían adherirse a los argumentos de la contraparte, ¿correcto? A efectos de que esa resolución no quede consentida, ¿correcto? En ese extremo. Por otro lado, también existe el tema del desistimiento. Esto puede darse, de cierto modo, cuando una vez que se ha interpuesto el medio impugnatorio, la parte, pues, considera que no debe persistir con su medio impugnatorio. Esto antes del inicio de la audiencia, ¿correcto? Entonces, lo que queremos precisar es que el tema de la adhesión y el tema del desistimiento también se pueden dar dentro del marco de los medios impugnatorios. El tema de la adhesión tiene un amparo legal, esto está establecido en el Código Procesal Penal, en el artículo 404 del Código Procesal Penal. A ver, un ratito. Ya, muy bien. Entonces, la adhesión tiene un amparo legal, estamos mencionando, está establecido en el artículo 404 del Código Procesal Penal. Esta, de cierto modo, menciona lo siguiente, ¿no? De que la parte, en este caso el sujeto procesal que no ha interpuesto el recurso, puede adherirse siempre y cuando se encuentre en la misma condición que la parte que lo ha impugnado, ¿no? Ahora bien, también el desistimiento, como hemos mencionado, existe normativamente establecido en nuestro ordenamiento. La base legal está establecido en el artículo 406 del Código Procesal Penal. Señala que quienes hayan interpuesto un recurso pueden desistirse antes de expedirse la resolución sobre el grado expresado en sus fundamentos. En la práctica, ¿cómo podríamos hacer nosotros el desistimiento? Podríamos hacer, por ejemplo, si hemos interpuesto un recurso de apelación, y se está convocando ya la audiencia, entonces podríamos presentar un escrito señalando el desistimiento, o en su defecto en la misma audiencia al inicio señalar pues de que no vamos a persistir con nuestro medio impugnatorio, ¿no? Pero lo correcto sería poner en conocimiento del juzgador, es decir, del órgano jurisdiccional, previo al inicio de la audiencia, ¿no? Muy bien, también en el tema de los medios impugnatorios tiene que haber ciertas formalidades. Esto viene a ser los requisitos objetivos, los requisitos subjetivos y los requisitos temporales, ¿no? De cierto modo tiene que cumplirse el aspecto formal para que sea admitido un medio impugnatorio. Cuando hablamos de requisitos objetivos, de cierto modo, estamos refiriéndonos a que debemos identificar el recurso impugnatorio que reconoce la ley. Esto es las formalidades que tenemos que tener en cuenta a efectos de que este medio impugnatorio en concreto sea admitido por el juez que ha emitido la resolución que nos causa agravio. Es decir, si nosotros no cumplimos con el aspecto formal,
puede dar como resultado que este medio impugnatorio que estamos presentando puede ser declarado inadmisible por el juez que ha expedido esa resolución o decreto y que nos puedan rechazar. También precisar como requisito objetivo, es indispensable señalar el agravio que nos causa este acto impugnatorio, ¿no? Que este acto en concreto que estamos impugnando. Como requisitos subjetivos, tener en cuenta que hace referencia pues a la precisión de las potestades de impugnación que tenemos, es decir, que tenemos legitimidad para impugnar la resolución que nos causa agravio, ¿no? Este es un requisito también trascendental en los medios impugnatorios. No cualquier persona puede impugnar una resolución, sino solamente la persona a quien se le cause un agravio o tenga un amparo legal para hacerlo, como por ejemplo la víctima en el caso en concreto. Por otro lado, en cuanto al tema de los requisitos temporales, habría que precisar que en los medios impugnatorios siempre tenemos que tener en cuenta el plazo establecido para el medio impugnatorio en concreto, ¿correcto? Los plazos que se han establecido en el Código Procesal Penal tienen carácter perentorio. Si el recurso nos dice que el plazo para interponer un auto interlocutorio, por ejemplo, es de 3 días, tenemos que interponer nuestro recurso dentro de ese plazo. Si nosotros interponemos un recurso fuera de ese plazo, entonces será declarado improcedente, tal vez ese recurso, ¿no? Tener muchísimo en cuenta, porque en materia penal, sobre todo, como vamos a debatir sobre todo sobre libertad de las personas, y esta no solamente afecta la libertad de la persona en concreto que estamos defendiendo, sino también de su entorno familiar, no puede pasarnos de que nuestro medio impugnatorio que vamos a plantear se plantee extemporáneamente, es decir, fuera del plazo establecido en la norma, ¿no? Tener muchísimo en cuenta este requisito del aspecto temporal para plantear el medio impugnatorio en concreto. Esto de los medios impugnatorios en general. Ahora bien, en cuanto a las características generales de los medios impugnatorios, podríamos indicar también lo siguiente. Se interpone por quien resulte agraviado con la resolución, como hemos mencionado al inicio. Esta tiene que tener un interés directo y tiene que tener pues una legitimidad. Normalmente cuando vamos a plantear la gran mayoría de los medios impugnatorios, lo vamos a hacer por escrito y dentro de los plazos establecidos por la ley, ¿no? También se puede interponer oralmente en algunos casos cuando se trata de resoluciones dictadas, sobre todo en audiencias orales, pero si se interpone oralmente contra las resoluciones, tiene que formalizarse por escrito, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esta impugnación que se da en audiencia podría ser, si está dictando, por ejemplo, una audiencia de prisión preventiva, acaba de resolverse la situación jurídica de su patrocinado, y el juzgado le va a preguntar si va a impugnar o no. Y aquí quiero precisar lo siguiente: cuidado, 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 que por no saber qué responder, usted deje consentir la resolución. Por ejemplo, no existe la famosa frase que dice, me reservo el derecho, ¿correcto? Cuidado, cuidado, cuidado. Usted no puede hacer eso. Por ejemplo, en el caso en concreto que estamos comentando, acaba de emitirse la resolución judicial que dicta prisión preventiva para Juan Pérez Pérez, ¿muy bien? Y el juzgador, usted le pregunta, señor abogado, ¿cuál es su posición respecto a la resolución expedida? Usted no puede señalar, me reservo el derecho. Si dice eso, de ese modo, Fiscalía va a decir, muy bien, Fiscalía, ¿qué tiene que decir? Conforme, y al siguiente acto solicito, señor magistrado, que la resolución quede consentida. ¿Por qué va a decir? Porque aquí la contraparte, el abogado defensor del señor X, Juan Pérez, no ha interpuesto medio de impugnatorio oralmente. Lo que ha hecho es, de cierto modo, consentir la resolución. No existe en el Código Procesal Penal, me reservo el derecho, ¿correcto? Entonces, cuidado, cuidado, cuidado. Ese tema, pongan muchísima atención. No existe la famosa frase que estamos mencionando, me reservo el derecho a impugnar. No, lo que tiene que hacer es, interpongo el recurso, en este caso de apelación,
y lo voy a fundamentar dentro del plazo legal. Ese sería lo correcto. Entonces, no es al revés, no es el que me reservo el derecho y luego voy a interponer el recurso de apelación. No, si hace eso, caso muerto, su patrocinado se irá preso, consentida la resolución y se va a ejecutar esa resolución. Es decir, imaginemos que estaba en una audiencia de prisión preventiva, se ha expedido la resolución, usted ha dicho me reservo el derecho, fiscalía dice solicito que se quede consentida esa resolución, el juzgador va a decir efectivamente no ha interpuesto el recurso impugnatorio, por tanto consentía la resolución, preso el señor, 9 meses a la cárcel. ¿Ya? Por un tema técnico, puede ocurrir una consecuencia fatal para el caso. Muy bien. También se puede interponer entonces oralmente cierto tipo de resoluciones, pero se tiene que mencionar también oralmente que se interpone el recurso que estamos mencionando y se va a fundamentar dentro del plazo establecido por la norma. En este caso, que estamos mencionando será, pues, interpongo recurso de apelación y lo voy a fundamentar dentro del plazo legal, ¿no? Si es autointerlocutorio, será de 3 días. El juez se pronunciará, en este caso, el recurso impugnatorio también tiene que precisar, como hemos mencionado desde el inicio, el agravio que le causa a la persona que está recurriendo, ¿no? También no olvidar que cuando vamos a realizar un medio impugnatorio tenemos que expresar los fundamentos de hecho y de derecho que amparan nuestra pretensión. El juez se pronunciará sobre la admisión del recurso, notificará a las partes y elevará inmediatamente al juez superior si es que hemos cumplido con los aspectos formales del recurso impugnatorio. El juez que conoce de la impugnación también, es decir, el juez superior puede controlar la admisibilidad del recurso y puede anular el concesorio antes del inicio de la audiencia. Esto quiere decir que tiene que haber un filtro correcto por parte del juez de primera instancia respecto al medio impugnatorio concedido. Si la Sala Penal Superior observa de que este recurso ha sido admitido sin que cumpla ciertas formalidades, puede anular ese concesorio y puede dejar sin efecto esa resolución, ¿correcto? Cuidado con ese tema también. En el caso de que el tribunal revisor advierte estos errores de derecho que no se ha cumplido, puede anular esa resolución recurrida. El tema de los efectos de los medios impugnatorios en general, también es importante conocer. Esto puede ser un efecto suspensivo. Esto, de cierto modo, es cuando se ha expedido la resolución que nos causa agravio y nosotros no estamos de acuerdo con esa resolución por un tema de que esa resolución ha incurrido, pues, como vuelvo a mencionar, en problemas de subsunción, en problemas de apreciación valorativa, en errores de hecho, en errores de derecho o en errores de motivación. Esta resolución que nosotros podemos impugnarlo puede quedar con efecto suspensivo y con otro tipo de efectos que lo vamos a mencionar. El efecto suspensivo, de cierto modo, imposibilita la ejecución inmediata de esta resolución. Es decir, la admisión de un recurso con este efecto suspensivo determina la falta de jurisdicción del órgano jurisdiccional que lo dictó, es decir, aún no se va a ejecutar inmediatamente el fallo establecido por la resolución en materia de impugnación. Entonces, la consecuencia de interponer este medio impugnatorio trae, según el artículo 412, que no se ejecute inmediatamente esta resolución, ¿no? Artículo 412 y 418, ¿no? La apelación tiene efecto suspensivo, por ejemplo, en el caso de las sentencias, autos de sobreseimiento o autos que pongan fin a la instancia, ¿no? En el tema de la expedición de sentencias hay una excepcionalidad, ¿no? Que lo vamos a comentar más adelante. También pueden tener efectos los medios impugnatorios en cuanto a efecto suspensivo, entonces, en el sentido de que no se ejecute inmediatamente esta resolución expedida por el órgano jurisdiccional. Por otro lado, también existe como efecto de los medios impugnatorios el efecto devolutivo. Esto implica, de cierto modo,
que la tramitación y resolución del recurso corresponde al órgano jurisdiccional superior que dictó la resolución impugnatoria, ¿no? El efecto devolutivo tiene dos manifestaciones: hacer cesar los poderes del juez que dictó la resolución recurrida, y la providencia queda, pues, en este caso, la resolución que va a tener efectos va a ser la que va a expedir la Sala Penal Superior, ¿no? Esto hay que revisar sobre todo cuando nosotros vamos a interponer un recurso impugnatorio. Tenemos que ver en la resolución que expide el juez de primera instancia, es con efecto suspensivo o no. Por ejemplo, ¿no? A efectos de ver si se materializa o no su resolución en ese momento. También puede haber con efecto diferido, procede con pluralidad de imputados o de delitos cuando se dicta auto de sobreseimiento estando pendiente el juzgamiento de otros, ¿no? Este es diferido. La base legal lo vamos a encontrar en el 410 del Código Procesal Penal, concretamente procesos con pluralidad de imputados o de delitos supuestos, en este caso cuando se dicte sobreseimiento a favor de uno de los procesados, pero está pendiente, por ejemplo, el juzgamiento de otros. En estos casos puede existir el efecto diferido. La solución: se concede medio impugnatorio, pero se reserva la elevación hasta que se dicte la sentencia, ¿no? En este caso en concreto, si quieren un poco más informarse sobre este tema de este medio, de este efecto diferido, pueden revisar esta sentencia, la 2008-97 de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, ¿no? Que menciona: los actuados para su elevación a esta instancia deben ser reservados hasta que se pronuncie la resolución correspondiente, de ser el caso con respecto al requerimiento de acusación formulado por el fiscal, procediendo que ha incumplido el juez de la causa, por lo que debe declararse la nulidad, ¿no? Siempre tener en cuenta cuál es el efecto de la resolución en materia de impugnación que estamos planteando. También hay excepciones a los efectos de los medios impugnatorios. En este caso, cuando son sentencias condenatorias a pena privativa de libertad efectiva, el 418.2 puede señalarse que sea de aplicación inmediata. Y las sentencias autos que dispongan la libertad del procesado, artículo 412.2. Muy bien, la consecuencia de los medios impugnatorios también podríamos precisarlo del siguiente modo. El artículo 408 del nuevo Código Procesal Penal señala que los efectos de la interposición de un recurso por un sujeto procesal se extiende a los demás en cuanto se encuentren en la misma situación y los favorezca. Esto vendría a ser de cierto modo lo que hemos mencionado respecto al tema de la adhesión, ¿no? O sea, mientras se interponga o exista un medio impugnatorio formulado por uno de los sujetos procesales en un caso donde existe pluralidad de imputados, por ejemplo, si se encuentra en la misma condición, nos favorece a los demás, ¿no? En ese sentido, podríamos indicar que los requisitos para la admisión de los medios impugnatorios va a ser lo siguiente. Primero, legitimidad, ¿no? Como hemos mencionado, tiene que existir un interés en concreto de la persona que se siente afectado, ¿no? Tiene que existir la facultad para poder recurrir. No cualquier persona puede interponer un medio impugnatorio en el Código Procesal Penal. Solamente la persona que se encuentre afectado, que tenga un interés y esté facultado. Por otro lado, como requisito para interponer medios impugnatorios es la forma, es decir, en nuestro ordenamiento procesal, sobre todo en algunos medios impugnatorios que no son interpuestos oralmente, se exige que el medio impugnatorio sea presentado por escrito. Y también, como hemos mencionado, si se interpone el recurso de, por ejemplo, un medio impugnatorio en forma oral, tendrá que fundamentarse oralmente, en algunos casos en concreto, ¿correcto? En la misma audiencia, si lo vamos a interponer, tendríamos que fundamentarlo. Por otro lado, como requisito también de la admisión de los medios impugnatorios, tenemos el tiempo. Esto tiene que ver con el plazo legal. Como vuelvo a mencionar, los plazos son perentorios, es decir, fuera del plazo establecido, no va a ser de recibo el medio impugnatorio que planteemos a la resolución al cual nosotros no estamos de acuerdo, ¿correcto? Tener en cuenta el tema del tiempo, del plazo legal,
el plazo legal va a variar de acuerdo al tipo de recurso que vamos a interponer en el caso en concreto. El otro tema a tener en cuenta como requisito de los medios impugnatorios es el objeto, ¿no? Se tiene que precisar la parte o puntos de resolución que se impugna. Esto implica, de cierto modo, que hay que tener en cuenta, pues, si se ha expedido una resolución, por ejemplo, una sentencia, lo que tenemos que hacer como abogados o como fiscalía es identificar qué punto, qué considerando de la resolución no estamos de acuerdo. Siempre vuelvo a mencionar, para hacer este tema del objeto de la impugnación o identificar los puntos de la resolución que vamos a impugnar, tener en cuenta lo que hemos mencionado, si esta está referida a problemas de subsunción, si este estaba referido a errores de apreciación valorativa, si este está referido a errores de hecho, es decir, no se ha apreciado correctamente, digamos, los hechos fácticos en la resolución expedida, o este está referido a un error de derecho, se ha realizado una indebida aplicación de la norma legal, o la resolución está incurriendo en un tema de error en la motivación. ¿Correcto? Vuelvo a mencionar, tener en cuenta estos temas en concreto cuando vamos a identificar el objeto en materia de impugnación, es decir, el hecho concreto materia de cuestionamiento, como requisito de los medios impugnatorios. Entonces, los requisitos para la admisión de los medios impugnatorios, uno de ellos es la fundamentación y justamente lo que estamos mencionando. Primero, identificar si estamos en error de subsunción, error en valoración, apreciación o valoración probatoria, en cuál de ellos estamos, y luego lo que tenemos que proceder es fundamentar ese recurso, ¿correcto? Se tiene que, si estamos hablando de la fundamentación, de cierto modo, se tiene que postular los fundamentos de hecho y de derecho que respalden o sustenten nuestra pretensión o nuestra impugnación. Se tiene que postular los fundamentos de hecho y derecho en los que se sustenta la impugnación, de cierto modo, a efectos de que tenga un amparo legal. Por otro lado, no olvidar en los medios impugnatorios el otro requisito que viene a ser el petitorio, es decir, qué es lo que queremos con el caso en concreto. O sea, con ese medio impugnatorio que estamos presentando, ¿qué es lo que buscamos? Se tiene que formular la pretensión concreta que motiva el recurso, ¿no? Muy bien. Entonces, la admisibilidad del recurso de impugnación la va a determinar el juez que emitió la resolución impugnada. Concretamente, normalmente en materia penal va a ser pues un juez de investigación preparatoria o un juez de primera instancia, o puede ser un juez superior incluso si estamos a nivel de apelación de sentencia, ¿no? Una vez que califique este juez de primera instancia, juez que puede ser juzgador o de la sala penal superior de acuerdo al medio impugnatorio que vamos a plantear, esta tiene que ser comunicada a las partes, ¿no? Con la admisión o no admisión del medio impugnatorio en concreto. En caso de admisión, se elevará pues los actuados al órgano jurisdiccional competente, en este caso si es de primera instancia, segunda instancia, en el caso en concreto. Si esta es rechazada, la contraparte, la parte que ha impugnado, tendrá todavía el derecho a interponer recurso de apelación a esa resolución, en algunos casos en concreto. El juez que debe conocer la impugnación, también como hemos mencionado, podrá controlar la admisibilidad del recurso y en su caso declarar la nulidad del concesorio, ¿no? Esto, por ejemplo, si el medio impugnatorio que hemos presentado, por ejemplo, no cumplía con ciertos requisitos formales, sin embargo, así admitida, la Sala Penal Superior, previo a la audiencia, puede hacer este tema de control de admisibilidad del recurso. Un poco aprovechando este tema, también mencionar, pues, cuando vamos a interponer un recurso, siempre tenemos que tener en cuenta, como hemos mencionado, qué es lo que vamos a cuestionar. Si vamos a ir por una anulación o una revocación, ¿no? Entonces no podemos ir por los dos, anular y revocar, no. Tenemos que tener coherencia en el contenido de nuestro medio impugnatorio. Muy bien. Ahora bien, por otro lado, la competencia del tribunal revisor. A ver, hay un audio, por favor. A ver, ¿me podrían ayudar, por favor, con el audio?
Muy bien. Por otro lado, también vamos a encontrar el tema de la competencia del tribunal revisor en los medios impugnatorios. Esto implica que si se ha admitido el medio impugnatorio en concreto, es decir, se ha concedido correctamente el medio impugnatorio, conforme al artículo 409 del Código Procesal Penal, va a facultar de que un juez de otra jerarquía tenga las facultades de poder revisar esa resolución de primera instancia, a efectos de determinar si existen vicios en la resolución o no, a efectos de declarar su nulidad o su revocatoria. Los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada que no hayan influido en la parte resolutiva no lo anulará la resolución, pero serán corregidos. Igualmente se procederá con los errores materiales en la denominación o cómputo de las penas, ¿no? La impugnación con el Ministerio Público permitirá, por ejemplo, al Tribunal Revisor revocar o modificar la resolución a favor del imputado, ¿no? Lo que queremos precisar, por ejemplo, hace un buen tiempo, se daba, por ejemplo, el supuesto de la sentencia condenatoria de la persona absuelta en primera instancia. Hoy en día ese tema ya ha sido cambiado el criterio jurisprudencial. Esto implica, por ejemplo, de que hace un tiempo las personas que eran absueltas en primera instancia podían ser condenados en segunda instancia si el Ministerio Público impugnaba esa resolución. Pero de aquí un periodo, ya hace 2 años aproximadamente, no más, 2 o 3 años, 2 años, ese criterio de cierto modo se ha dejado sin efecto, ¿no? Hoy en día lo que implica es si se ha absuelto a una persona en primera instancia y el Ministerio Público impugna, la sala lo que puede hacer es declarar nula esa sentencia y ordenar nuevo juicio oral. Pero lo que no podría es condenarlo en sala. Es decir, ese criterio que existía anteriormente, la jurisprudencia nacional ya ha establecido como pauta, acogiendo sobre todo las recomendaciones de la jurisprudencia internacional, de que no puede existir condena del absuelto en segunda instancia, ¿no? Ahora bien, señalado esto también, entonces ya para un poco aterrizar al tema que vamos a comentar el día de hoy, es precisar lo siguiente. El tener en cuenta el tema de los plazos para interponer los recursos impugnatorios, concretamente lo que está establecido en el artículo 414 del Código Procesal Penal. El plazo para la interposición del recurso comienza a correr desde el día siguiente que ha sido notificada la resolución, ¿no? Si es notificada por resolución escrita. Muy bien. En ese sentido, el plazo de 2 días será para el recurso de reposición, 3 días para el recurso de apelación contra autos interlocutorios, queja también, 5 días para el recurso de apelación contra sentencias y 10 días para el recurso de casación. Este tema de los plazos, precisar que tienen carácter perentorio, es decir, no podemos interponer un recurso fuera de este plazo establecido normativamente. Si nosotros interponemos un recurso impugnatorio fuera del plazo establecido, será declarado inadmisible, ¿correcto? Muy bien. Entonces, señalado esto, los recursos que existen en nuestro ordenamiento procesal son las siguientes. El recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de queja y el recurso de casación. El día de hoy vamos a comentar un poco sobre estos 2 recursos, el recurso de reposición y el recurso de apelación. Y el recurso de queja y casación entiendo que va a ser abordado tal vez por otro docente, ¿no? Esto ya, sobre todo el recurso de queja y casación, es a nivel de la superior y de la suprema, en casos como excepcionales sobre todo, ¿no? Pero normalmente lo que manejamos a diario son estos 2 recursos, ¿no? El recurso de reposición y el de apelación en casi todo tipo de actividad procesal que venimos realizando en primera instancia. En ese sentido, vamos aterrizando el tema que nos convoca. Esta viene a ser el primer punto, el recurso de reposición. Su base legal de este recurso, de este medio impugnatorio, es el 415 del Código Procesal Penal. El recurso de reposición, a diferencia de los demás recursos, no tiene un efecto devolutivo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en este caso en concreto, el recurso de reposición implica que lo vamos a fundamentar contra el juez
que ha expedido la resolución, y este juez que ha expedido la resolución tendrá que emitir el pronunciamiento sobre ese punto en concreto. Y este recurso, de cierto modo, va a tener como resultado que el mismo juez que ha expedido la resolución sea el que revise nuevamente y expida la resolución, ¿correcto? Como primer característica. Segundo tema, en el tema del recurso de reposición, entonces, procede contra decretos, ¿correcto? Decretos que se va a expedir en audiencia o pueden ser decretos que se expidan de forma escrita, a fin de que el juez que dictó este decreto examine nuevamente esta cuestión y dicte la resolución que corresponde. Es decir, con este recurso, de cierto modo, reposición, lo que vamos a buscar es que el juez que ha expedido la resolución reexamine su propia resolución. Durante las audiencias solo será admisible entonces el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo las finales, debiendo el juez en este caso resolver el recurso en el mismo acto sin suspender la audiencia. Cuando me refiero a resoluciones que ponen fin, me estoy refiriendo sobre todo al tema, por ejemplo, de la sentencia. En ese caso no, pues, ¿no? Muy bien. En ese sentido, existen tres modalidades de resoluciones procedimentales respecto a este tema, que puede proceder el recurso de reposición contra los decretos, contra las resoluciones interlocutorias y como regla excepcional y solo referida al recurso de apelación. Contra los decretos, ya lo hemos mencionado, que esta puede ser si es expedido en forma escrita o también si es expedida en audiencia. Contra las resoluciones interlocutorias, normalmente, por ejemplo, si en este caso interlocutorias podríamos poner, estamos en una audiencia de control de acusación, nosotros hemos presentado nuestros medios impugnatorios, pongamos como ejemplo, nuestros medios probatorios, y la juez o juez rechaza, pues, ¿no? Entonces podemos plantear este recurso a efectos de que nuevamente reexamine, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esa podría ser un ejemplo de este medio impugnatorio. En este caso, como regla excepcional y solo referido al recurso de apelación, se da cuando el tribunal de alzada, en este caso, declara inadmisible el recurso de apelación, tal resolución podrá ser objeto de reposición, ¿no? Esta es la base legal de la 420.A y el 421.2. Por otro lado, tenemos el procedimiento de este recurso de reposición. El plazo de interposición de este recurso contra los decretos es de 2 días, computados desde el día siguiente de la notificación de la resolución. La base legal, el 414.2. En caso que se trate de resoluciones emitidas en audiencia, se debe interponer inmediatamente antes que culmine, ¿no? En el caso en concreto que estamos comentando, si estamos en un control de acusación y el juez rechaza nuestros medios probatorios que hemos presentado, podemos interponer recurso de reposición en la misma audiencia, a efectos de que la juez o juez reexamine los fundamentos de su fallo y pueda emitir nuevo pronunciamiento, que debe expedirlo en la misma audiencia. En los supuestos que se emitan decretos, en este caso por escrito, en este caso sí, también se puede interponer este medio impugnatorio, y en esos supuestos sí tenemos un plazo para poder plantear, en este caso podrían ser de 2 días, ¿no? Para decretos expedidos fuera de audiencia, ¿no? Pero tenemos que fundamentarlo, sobre todo en forma por medio escrito, ¿no? Para decretos y otros interlocutorios proferidos en una audiencia, entonces se deducen oralmente, ¿no? El recurso de reposición se resuelve sin trámite alguno, esto es si se plantea en audiencia oral, y sobre todo tenemos que hacer notar al juzgador en qué error o vicio ha incurrido esa resolución o en este caso el decreto que ha emitido, ¿no?
En cuanto al procedimiento de este medio impugnatorio, también precisar, si es expedido fuera de la audiencia, se puede correr traslado por 2 días, y si es expedido en audiencia, el decreto o el auto interlocutorio se resuelve inmediatamente. En cuanto al trámite de recurso de este medio impugnatorio, si interpuesto el recurso el juez advierte que el vicio o error es evidente o que el recurso es manifiestamente inadmisible, lo declarará así sin más trámite, ¿no? Si no se trata de una decisión dictada en audiencia, entonces el recurso se interpondrá por escrito con las formalidades ya establecidas, y el juez, si lo considera necesario, conferirá traslado por el plazo de 2 días, y vencido el plazo lo resolverá con su contestación o sin ella. Ahora bien, la pregunta para el grupo entonces es esta, ¿no? A ver, ahora sí vamos a entrar a la segunda, antes de entrar al recurso de apelación, es la pregunta. ¿Se puede impugnar se puede impugnar la reposición? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? ¿Puede interponer recurso de apelación a la reposición? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? A ver. ¿Podemos interponer recurso de apelación a la reposición? A ver, participantes, ¿alguien? ¿Alguien que quiera participar? A ver, voy a revisar el chat. A ver, tal vez están escribiéndome por el chat. A ver, nuevamente la pregunta es, ¿puedo interponer recurso de apelación al recurso de reposición? A ver, me dicen al auto que lo resuelve, tal vez dicen. ¿Alguien? ¿Todos están de acuerdo? ¿Se puede interponer recurso de apelación al recurso de reposición? A ver, ¿alguien tiene código? A ver, vamos a interactuar un poco. ¿Alguien tiene un código ahí, por favor? ¿Alguien? Puedo preguntar a los que están en la clase, ¿no? A ver, vamos a ver. Voy a ver quiénes están aquí. ¿Se encuentra Dalila Arce? Dalila Arce se encuentra. ¿Se encuentra Dalila Arce? A ver, vamos a ver. ¿Se encuentra Denis Encalada? ¿Alguien tiene un código ahí, por favor? Doctor, tenemos un comentario en el chat. A ver, vamos a ver. Yo dice, a ver, Kenia Rivera. A ver, le escuchamos, doctora. ¿Puede prender su cámara para conocerlo? A ver. Claro, Lucila dice, conforme a la 415 es inimpugnable. Sí, efectivamente, ¿no? Gracias, Lucila, por tu participación. Sí, efectivamente, conforme al 415 es inimpugnable esa resolución. Cuidado que les pase eso. Cuidado que les pase eso. Estamos en una audiencia, pongamos en la audiencia de juicio oral, usted ha ofrecido sus medios de prueba, está actuándole, no sé, pues, y el juez resuelve. Pongamos que está objetando, ¿ya? Usted está objetando las preguntas de la fiscalía, ¿muy bien? Y el juez le dice, infundada la objeción. Proceda, señor fiscal, con interrogar al testigo o contrainterrogar. Pongamos ese supuesto. Y usted dice, voy a plantear un incidente en esta audiencia, señor juez. Muy bien. ¿Ya cuál es el incidente? Ya, impugna. Muy bien. Y resuelve el juez ese incidente. Y al resolver ese incidente, usted dice, interpongo recurso de apelación a esa resolución. Entonces, no va a proceder, ¿no? Este caso es inimpugnable en este supuesto que estamos mencionando, ¿no? Tener en cuenta que en este recurso de reposición es a efectos de que el juzgador, es decir, el juez que ha emitido esa resolución, se dé cuenta de
vicio o error en el que ha incurrido. Y nosotros con la motivación que vamos a darle, con los argumentos que le vamos a formular, cambie esa resolución que ha expedido en un primer momento. Es decir, le hagamos ver que ese juez se ha equivocado en un tema en concreto, que esa interpretación que ha realizado sobre ese tema no es el correcto, que la base legal sobre eso, por ejemplo, esa norma está derogada y él está sustentando su resolución esa. Entonces, con este medio impugnatorio, de cierto modo, lo vamos a plantear ante el mismo juez a efectos de que reexamine y emita esa resolución, si es en una audiencia oral, en la misma audiencia oral. Pero si a nosotros nos notifica con un decreto, tenemos el plazo de 2 días para nosotros presentarlo por escrito, ¿correcto? Pero en el nuevo Código Procesal Penal, la gran mayoría de resoluciones que se va a impugnar con este medio impugnatorio va a ser oral, ¿correcto? Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por esa participación de la doctora, a ver, ¿cómo se llamaba? La doctora Lucila, ¿no? La doctora Lucila. Ahora bien, también precisar, pues, entonces, este medio impugnatorio de reposición, normalmente lo vamos a utilizar contra los decretos. El segundo medio impugnatorio que nos convoca, ya con esa precisión, es el recurso de apelación. Esta, de cierto modo, es el más usual, que se utiliza en mayor cantidad en el Código Procesal Penal, o en el proceso penal peruano, ¿no? El recurso de apelación viene a ser también un medio impugnatorio por excelencia debido a la amplia libertad de acceso. En este caso se va a darse con los presupuestos que ya hemos mencionado, que tiene que haber legitimidad, que tiene que haber agravio, que tiene que haber fundamentación. Y como hemos mencionado, y no me nuevamente voy a indicar, no olvidar, si vamos a hacer un recurso de apelación, tenemos que identificar si el problema está referido a temas de subsunción, si el problema está referido a errores en la apreciación valorativa, si el problema está referido a errores de hecho, si está referido a error de derecho o a error de motivación. Entonces tenemos que identificar para interponer un recurso de apelación, sobre todo esos 5 puntos que he mencionado. Error de subsunción, error de apreciación valorativa, error de hecho, error de derecho o error de motivación. Cualquiera de esos. Incluso puede haber tal vez más de una que podemos invocar, pero tenemos que fundamentarlo. Entonces, frente al error judicial por parte del juez ad quo, es decir, juez de primera instancia o juez que ha expedido la primera resolución, surge la apelación con el propósito de que un juez, en este caso superior de otra instancia, que viene a ser el juez ad quem, pueda realizar un análisis fáctico y jurídico de la resolución impugnada. La apelación debe estar orientada a proteger los derechos humanos del individuo y entre ellos el derecho a no ser condenado, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener que cumplir ciertos requisitos y presupuestos que ya hemos mencionado inicialmente, pero vamos a también indicar contra qué procede el recurso de apelación. El recurso de apelación en el Código Procesal Penal, de cierto modo, va a proceder contra sentencias, contra autos de sobreseimiento, contra autos que se pronuncien sobre la constitución de las partes y medidas coercitivas, contra autos que revoquen la condena condicional, la reserva de fallo condenatorio o la conversión de la pena, o los que fija la ley y los que causen gravamen irreparable. Primer punto, sentencias, ¿no? Sobre todo cuando mencionamos que el recurso de apelación procede contra las sentencias, esta puede ser, por ejemplo, contra una sentencia condenatoria. A Juan Pérez acaban de sentenciarlo por el delito de hurto, usted es su abogado defensor, y acaba de identificar uno de los errores que hemos mencionado, y dice, no estoy de acuerdo con la resolución expedida por el juez sentenciador. Entonces, ¿qué es lo que voy a interponer de este catálogo de medios impugnatorios que tengo? Ubicaré pues el recurso de apelación, a efectos de que un superior, en este caso la Sala Penal Superior, revise esa resolución en concreto. En concreto, lo que vamos a hacer, como ya hemos mencionado, si estamos cuestionando en un tema de una sentencia, será ubicar pues lo que vuelvo a mencionar, si esta sentencia incurre en un problema de subsunción, en un problema de apreciación valorativa, si incurre en un tema
de error de hecho, si incurre o no en un error de derecho, o incurre en un tema de motivación. Lo que vamos a cuestionar será a la resolución, identificar cuál de estos errores en concreto ha ocurrido en el caso. A ver, por favor, ¿me pueden ayudar con silenciar ese audio? Muy bien. Entonces, para poder interponer un recurso de apelación, no olviden ciertos requisitos formales que deben existir, entre ellos el agravio. Tiene que existir legitimidad, tiene que existir formalismo, tiene que darse dentro del plazo legal. La sentencia puede ser recurrida entonces por la persona agraviada, pero también puede recurrir pues a otro tipo de personas que la ley establece como autorizadas, que en este caso por la víctima también podría recurrir, ¿no? Imaginemos que es una sentencia absolutoria sin reparación civil, ¿correcto? En este supuesto, la parte agraviada, la víctima, podría interponer un recurso, por ejemplo, ¿no? Entonces, si está, por ejemplo, constituido un actor civil. Entonces, en el tema de las sentencias, tener muchísimo en cuenta de que puede existir en nuestro ordenamiento procesal sentencias absolutorias con reparación civil. Esto no se olviden. Implica que el tema de la acción penal puede ser absuelto, pero con consecuencias civiles, es decir, con responsabilidad civil. No necesariamente una sentencia penal implica de que exista un fallo condenatorio con reparación civil. Puede haber sentencias absolutorias con reparación civil. El otro tema de autos de sobreseimiento. Normalmente esto lo van a impugnar las personas que están, son afectadas con este pronunciamiento. En este caso, sobre todo, en los autos de sobreseimiento podrían impugnar, por ejemplo, la parte agraviada, que podría ser una procuraduría especializada del Estado, o la víctima del delito, entre otros, ¿correcto? Entonces, esto en el proceso penal también se puede dar a través de un recurso de apelación. También el recurso de apelación puede proceder contra constitución de las partes y medidas coercitivas. Por ejemplo, cuando hablamos de constitución de las partes, estamos refiriéndonos, pues, una persona para que tenga legitimidad, por ejemplo, para el resarcimiento del daño, tiene que, de cierto modo, constituirse en actor civil, regla excepcional, porque la regla general es que el Ministerio Público tendría que llevar esa pretensión. Entonces, no cualquier persona puede constituirse, por ejemplo, como actor civil en el proceso penal. Para que se constituya como actor civil, tiene que cumplir ciertos requisitos, entre ellos legitimidad y cumplir los presupuestos señalados en el artículo 100, 98 y 100 del Código Procesal Penal, ¿no? Entre otros. También, en este caso, se puede interponer recurso de apelación, por ejemplo, si se ha constituido una persona que no cumple con estos requisitos, ¿no? El otro tema de los recursos que puede proceder, recurso de apelación, es sobre todo sobre medidas coercitivas. Esto viene a ser medidas coercitivas de carácter personal o real. Una medida coercitiva de carácter personal, la más clásica, podría ser, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva, ¿no? Se ha emitido una resolución, un auto que declara fundado la prisión preventiva contra Juan Pérez Pérez, y nosotros no estamos de acuerdo porque dentro de los presupuestos de la prisión preventiva, por ejemplo, nosotros hemos acreditado con arraigo de calidad los presupuestos, sobre todo el peligro procesal de fuga o de obstaculización. Sin embargo, pese a que hemos acreditado ese arraigo de calidad, el juzgador ha emitido el fallo, en este caso emitiendo un auto que declara fundada la prisión preventiva. Entonces, podemos interponer el recurso de apelación. Siempre, vuelvo a mencionar, hay que identificar sobre todo esos errores que ya mencioné anteriormente, que son 5, a efectos de luego fundamental. También puede proceder el recurso de apelación contra autos que revoquen la condena condicional, la reserva de fallo condenatorio de la conversión de la pena, ¿no? Ese tema, sobre todo, es cuando ya existe una sentencia, ¿no? Y los que fije la ley y los que causen gravamen irreparable. Ahora bien, el recurso de apelación cumple dos funciones, ¿no? De cierto modo, una función depurador
Esto es cuando el tribunal adquem, el juez de primera instancia, examina resoluciones, no, el juez adquem es el juez superior, no es de primera instancia. Cuando el juez superior examina las resoluciones interlocutorias al permitir la denuncia de las infracciones legales, como vuelvo a mencionar, las infracciones pueden ser por vicio o error, o en este caso, sobre todo, va a ser por errores, ¿no? En vicio no creo, muy poco en algunos casos, pero sobre todo es por el tema de error. Y esta función de depurador hace de que el juez adquem, es decir, el juez revisor, pueda corregir esta resolución de primera instancia. Esta se puede dar sobre sentencias o autos equivalentes, ¿no? Las facultades del Tribunal Superior son de anulación, como de revocación y sustitución de la resolución apelada. Si nosotros hemos interpuesto un recurso de apelación, por ejemplo, para un medio, una medida coercitiva de carácter personal, como es el tema de la prisión preventiva, podemos lograr tal vez que la sala penal revoque esa resolución y declare pues, infundada, en este caso, la pretensión del Ministerio Público que dio como resultado que se declare fundada la prisión preventiva, ¿no? Por ejemplo, si nosotros demostramos de que sí se acreditó, por ejemplo, los arraigos de calidad en el caso en concreto que estamos comentando, ¿no? Pero también, por ejemplo, podemos hacer el recurso de apelación sobre una sentencia condenatoria de primera instancia y en sala podemos lograr que ésta sea revocada. En la práctica lo que quiero indicar de cierto modo es todo, sobre todo en temas de juicios, todo lo que se define en primera instancia es el partido más importante. Esto lo menciono desde mi punto de vista personal, como ex abogado litigante en temas penales y ahora como fiscal. El gran juego que nosotros nos jugamos, los sujetos procesales, es en primera instancia, no en segunda instancia. En segunda instancia es muy reservado, es una instancia muy precisa, una instancia donde no hay sobre todo actuación probatoria, está muy limitado a lo que se ha actuado en primera instancia. Muy excepcionalmente se admiten pruebas, nuevas pruebas, pero el partido más grande, el partido más importante, así como el partido más importante que va a jugar Perú, es el próximo partido que nos toca con Colombia, es el partido de la primera instancia, es decir, el juicio de primera instancia. Si en primera instancia no hemos ganado el caso, ténganlo por seguro que es más difícil ganarlo en sala. Así que hay que ser bien honestos respecto a nuestros patrocinados de que las probabilidades en sala son muy pocas. Las probabilidades para ganar el partido, en este caso en un juicio oral, por ejemplo, que una persona tiene, un sujeto procesal tiene en mayor medida, desde mi punto de vista personal, es en primera instancia. Entonces, tener ese tema en cuenta, porque en primera instancia se hace la actuación probatoria. En segunda instancia se hace la revisión de lo que se ha actuado. Ya no se hace nuevamente la actuación probatoria de primera instancia. Excepcionalmente en algunos casos. Se va a admitir una prueba, pero vuelvo a mencionar, si vamos a interponer un recurso de apelación, por ejemplo, contra una sentencia condenatoria, tendremos que identificar el vicio o error y fundamentar ese tema en concreto. Porque la sala lo que quiere, de cierto modo, es escuchar lo siguiente. ¿Qué es lo que impugnas en concreto? ¿Qué es lo que no estás de acuerdo? Te va a decir. Muy bien. El tema, o el punto que no estoy de acuerdo es el tema concreto referido a este punto. Error en hecho, en valoración, error en derecho, error en motivación. Ah, muy bien. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Es decir, ¿cuál es el amparo legal que sustenta su pretensión? Eso tenemos que darle a la sala a efectos de que aprecien y luego revisen el contenido de esa resolución, ¿no? Entonces, con esa precisión vamos a continuar nuestra sesión del día de hoy respecto a este medio impugnatorio. Entonces, ante una sentencia que puso fin a la instancia, cabe una impugnación fundada en la infracción de dicha instancia de normas o garantías procesales, ¿no? La impugnación entonces puede proceder contra la infracción de normas o garantías procesales, es decir, si por ejemplo en primera instancia no nos permitió interrogar a nuestro testigo, el juez de juzgamiento, de cierto modo ese hecho lleva a que se ha afectado el debido proceso. Como consecuencia traerá la nulidad de esa resolución expedida, en este caso la sentencia expedida en primera instancia, ¿no? En ese sentido, los efectos del recurso de apelación pueden ser efecto devolutivo, efecto suspensivo y efecto
extensivo. Efecto devolutivo, el nuevo Código Procesal Penal establece que en materia de apelación el órgano competente es la Sala Penal Superior, ¿no? Artículo 271 y 416.2, la apelación versa sobre el material producido ante el interior, en este caso, de lo que se ha debatido en primera instancia, ¿no? O sea, por eso vuelvo a mencionar, en sala se debate lo que se ha actuado en primera instancia y cuál es el error o vicio que se ha incurrido en la resolución impugnada en concreto. No podemos ampliar nuestro margen de impugnación. Por eso existe el principio de congruencia. La apelación atribuye entonces el conocimiento de la causa solo respecto a los puntos de la decisión a los cuales se refieren los motivos hechos, en este caso con el escrito de la interposición del recurso, ¿no? El principio de congruencia. Vuelvo a mencionar, si uno de los sujetos se extralimita en sus argumentos a lo que no está escrito en el recurso de apelación, fácilmente podemos objetar esos argumentos. ¿Por qué? Porque tienen que tener conocimiento de la contraparte de esos argumentos que hemos mencionado en el escrito. Ministerio Público hace un recurso de apelación muy genérica y ahora en sala dice voy a fundamentarlo, voy a agregar más hechos o nuevos argumentos que no están en el escrito presentado el recurso de apelación. De cierto modo esto podría traer una indefensión en la contraparte, en el sentido de que no tuvo oportunidad de preparar su argumento de defensa. Entonces, tener en cuenta este tema, por ejemplo, del principio de congruencia, sobre todo si vamos a estar en una audiencia de apelación. Por otro lado, es el efecto suspensivo, como hemos mencionado, la apelación pues hace que no se ejecute inmediatamente la resolución expedida en primera instancia, ¿no? Esto de cierto modo tiene una base legal, el artículo 402, ¿no? Es decir, no quede consentida la resolución expedida por el juzgador o juez de primera instancia, hasta que sea resuelto por el revisor, es decir, por la Sala Penal Superior. Sin embargo, el artículo 418, el apartado 1, consagra este efecto. El artículo en el apartado 2 señala, si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad efectiva, se opta por el derecho del Estado de asegurar una posible condena. Entonces, tener muchísimo en cuenta esto si somos abogados defensores. Puede ocurrir lo siguiente, que se ha expedido, por ejemplo, estamos en un juicio oral por un delito de peculado, pongamos, usted está defendiendo al alcalde de la municipalidad X, y acaban de condenarlo. Y el juzgador dice, muy bien, pena privativa de libertad de 5 años de carácter efectivo. Muy bien. Entonces usted interpone recurso de apelación. Muy bien, interpongo recurso de apelación, lo voy a fundamentar dentro del plazo legal. Muy bien. Y el juzgador dice, sin efecto suspensivo. Es decir, se va a materializar esta sentencia condenatoria. Entonces puede ocurrir ello, conforme a lo que estamos mencionando, que en el apartado 2 existe esa posibilidad. Pero algunos jueces señalan que cuando se interpone el recurso de apelación, no se materialice aún esa sentencia, a efectos de que el superior lo revise esa resolución y emita un fallo, ya sea confirmando, anulando o revocando esa resolución. Pero esto, desde mi punto de vista, va a quedar a criterio del juzgador. También puede haber el efecto extensivo, esto alcanza a los autos y a las sentencias, artículo 408, esto está referido a la resolución que absuelve el grado, no a la impugnación, ¿correcto? Entonces, 3 efectos respecto al recurso de apelación: efecto devolutivo, efecto suspensivo y efecto extensivo. Ahora bien, entonces, hay ciertos requisitos que tenemos que tener en cuenta para interponer este medio impugnatorio. Esto, sobre todo, tener en cuenta cuando vamos a proyectar nuestro recurso de apelación. Vuelvo a mencionar, no existe la famosa frase que se llama, me reservo el derecho a apelar o impugnar. Si usted realiza eso, pierde el caso, pierde la oportunidad que ha tenido de impugnar y la resolución va a quedar consentida, por tanto, se va a ejecutar. ¿Muy bien?
No haga eso. El juez te pregunta, señor abogado, ¿usted va a interponer algún medio impugnatorio? No, me voy a reservar el derecho, doctora, y luego lo voy a presentarle escrito. Fuiste. No, lo que tiene que decir es, interpongo recurso, no sé, pues, ¿de qué recurso? De este catálogo de recursos que estamos comentando, en este caso tal vez puedes mencionar, interpongo recurso de apelación y lo voy a fundamentar dentro del plazo legal. En ese supuesto, en el caso, por ejemplo, que estamos en una prisión preventiva, estamos ante la expedición de un fallo condenatorio, entre otros, ¿no? Entonces, los requisitos para apelar son precisión de las partes o puntos de la decisión, los que se refiere a la impugnación. Vuelvo a mencionar ese tema, no olvidar jamás si este tema está referido a errores de la subsunción, si esto está referido a problemas de apreciación valorativa, si esto está referido a errores de hecho, si esto está referido a errores de derecho o a error de motivación. Identificar los puntos de la decisión, los que se refiere a la impugnación. Puntos con los que no estamos de acuerdo con la resolución que impugnamos y mencionarlo si estamos ante un vicio o ante un error. Luego de eso hay que fundamentar, pues, ¿no? Este fundamento tiene que tener un fundamento de hecho y de derecho, y no olvidar que para impugnar, en este caso para interponer un recurso de apelación, tiene que existir un agravio. Es decir, también el agravio tiene que fundamentarse, no solamente es mencionar, me causa agravio, pero ¿en qué sentido te causa el agravio? Pues la resolución impugnada. Entonces, ¿por qué? Porque vuelvo a mencionar, el juez superior tiene las facultades de revisar el auto admisorio. Puede decir, oye, pero acá el juez de primera instancia ha admitido el recurso impugnatorio de esta resolución, de esta sentencia, por ejemplo, y la parte impugnante no ha señalado el agravio. Es decir, no ha cumplido con un aspecto formal, por tanto, improcedente el recurso de apelación. Queda consentida esa resolución, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener muchísimo en cuenta ese tema. El agravio tiene que fundamentarse así como los fundamentos de hecho y de derecho que estamos mencionando. Y finalmente tiene que tener una pretensión concreta. ¿Qué es lo que buscamos? ¿La anulación o la revocación? ¿Qué es lo que buscamos sobre el caso en concreto? ¿Correcto? Si vamos a pedir anulación, tenemos que hacer nuestra fundamentación enfocado a la anulación. Si estamos buscando una revocación, del mismo modo, tenemos que hacer nuestros argumentos enfocados a la anulación, ¿no? En concreto. Muy bien. Entonces, este tema de los medios impugnatorios y concretamente el recurso de apelación, también precisar, cuando vamos a interponer este recurso, el que va a realizar un control inicial de este medio impugnatorio, sobre todo de apelación que estamos indicando, va a ser el juez de primera instancia. Este juez de primera instancia va a ser el que va a decidir sobre la admisibilidad del recurso. En otras palabras, lo que estoy diciendo es lo que el recurso de apelación se presenta ante el juez que ha expedido la resolución. No se presenta directamente ante la sala penal. Se presenta, por ejemplo, ante el juez de primera instancia, que podría ser juez de investigación preparatoria. Estoy mencionando en un recurso una resolución expedida. Por ejemplo, el juez de investigación preparatoria ha expedido el auto que declara fundada la prisión preventiva. ¿Ante quién voy a presentar el recurso de apelación? Voy a presentar ante ese juez que ha expedido la prisión preventiva, juez de investigación preparatoria. Si el que ha expedido la resolución es... A ver, por favor, un ratito. Si el juez que ha expedido la resolución es un juez de juzgamiento, entonces yo tendré que presentar ante ese juez, ¿correcto? No se presenta directamente ante el juez superior que viene a ser la sala penal. Este juez de primera instancia, entonces, es el juez que realiza la calificación del recurso. Esto implica que tiene que tener o tiene que cumplir el recurso con ciertos requisitos o presupuestos como se está mencionando en la lámina. Esto viene a ser los presupuestos subjetivos, es decir, si cumple con legitimación, interés para impugnar o impugnar presupuestos objetivos, la resolución que se impugna, los presupuestos de forma, como por ejemplo el modo, tiempo, lugar, motivación, entre otros, a efectos de que sea admitido el medio impugnatorio. También precisar que el juez de primera instancia
tiene las facultades de poder rechazar esta resolución, ¿correcto? A efectos de que si no se cumple con los presupuestos que estamos mencionando. Si usted no cumple con precisar estos presupuestos subjetivos, presupuestos objetivos y presupuestos formales, entonces puede rechazar el juez de primera instancia su medio impugnatorio de recurso de apelación. Pero si usted cumple con los presupuestos mencionados, entonces esto implica de que el juez debe admitirlo, el medio impugnatorio que estamos mencionando, y debe elevar al superior, a efectos de que el superior revise esa resolución impugnada y pueda confirmar, revocar o anularla. Entonces, admitido el recurso, se eleva los actuados al Tribunal de Apelación. La base legal de ello va a ser el artículo 405.3 del Código Procesal Penal. El tema del control de la Sala Penal Superior que estábamos comentando, tiene un amparo legal, está establecida en el artículo 420.4 y 421.1, se tramita conforme al 415.2, también, como vuelvo a mencionar, el control de admisibilidad puede ser de oficio por la Sala Penal Superior. Muy bien, señalado esto entonces, hasta este estadio, quiero preguntar si existe alguna duda respecto a lo que hemos comentado el día de hoy. A efecto de pasar y mostrarles algún ejemplo respecto a lo que hemos desarrollado el día de hoy. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a ver. A ver, ¿alguien quiere preguntar? Doctor, tenemos una pregunta en el chat. A ver, dice, en apelación la sala se puede pronunciar de oficio por algún defecto en la imputación concreta, ¿cuál sería su consecuencia jurídica? Ya. No, pues el tema de, si hay defectos en la imputación concreta, lo puede declarar nulo, esa resolución, y puede ordenar que se expida una nueva resolución. Si estamos en temas de juicio oral, digamos una sentencia, imaginemos, ¿no? Una sentencia condenatoria con este defecto que usted menciona en imputación, la sala puede declararlo nulo y ordenar un nuevo juicio oral. Muy bien, a ver, otra pregunta. Doctor, ¿el auto de sobreseimiento emitido conforme al 346, inciso 3, es apelable? Y en caso fuera procedente, ¿cuál sería la finalidad de la apelación? A ver, 346, inciso 3. Voy a revisarlo. A ver. O en todo caso que active su micrófono, a ver, por favor, para que nos dé un supuesto del caso. Doctor Luis Quinde, ¿puede activar su audio, por favor? La doctora Betsabe, creo que es. Betsibet. Están levantando la mano. A ver. Pueden activar ya su audio. Sí, pueden activar su audio, a ver. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante, doctor. Sí, doctor, muy agradecido por tan brillante exposición y felicitaciones a la institución. Doctor, tengo dos preguntitas. ¿Cuál es cuál es el supuesto para ofrecer nuevas pruebas en la segunda instancia? Porque generalmente siempre rechazan eso cuando uno ofrece. Y la otra pregunta es, doctor, ¿cuál es lo correcto cuando uno, la pretensión concreta? ¿Yo puedo pedir nulidad y a la vez revocatoria? ¿Cuál sería el orden ahí? Muchas gracias, doctor. Muy bien. Primera, respecto al tema de la prueba en segunda instancia. Como vuelvo a mencionar, en segunda instancia es muy limitado el ofrecimiento de pruebas. Podemos ofrecer pruebas siempre y cuando no sean pruebas que no se han actuado en primera instancia y que estas recién han sido descubiertas luego del fallo, por ejemplo. En ese primer supuesto. Segundo, podemos un poco forzar de que, por ejemplo, el órgano de prueba personal de primera instancia, que ha sido el determinante para el fallo, pueda ser reexaminado en sala en un supuesto concreto. No sé, pues no sobre todo nuevamente que va a declarar sobre lo que ha declarado, sino sobre un tema concreto que tal vez es trascendental
para el caso en concreto. Pero esos argumentos tienen que estar bien fundamentados. Segundo, en sala, normalmente la actuación de nuevos medios de prueba es un poco restringido, no es como en primera instancia, no se admite normalmente lo que ya se ha ofrecido en primera instancia. Si usted ofrece lo que ya se admitió en primera instancia, lo van a rechazar liminarmente. Entonces, en sala, normalmente lo que se va a hacer un reexamen es de la resolución impugnada, o sea, por eso, las audiencias de sala, sobre todo van a identificar a la parte apelante, le va a decir, a ver, en concreto, ¿cuál es el punto concreto que cuestiona la resolución? Ya, como vuelvo a mencionar, si la resolución impugnada está referido a un vicio o un error. ¿Vicio o error? Si está en error, ¿cuál es? ¿En cuál de los supuestos? Ese tema no se olviden. En temas de problemas de subsunción, en problemas de apreciación valorativa, en problemas de errores de hecho, en problemas de apreciación de derecho o en errores de motivación. Entonces, lo que quiero indicar es que respecto a la admisión de nuevos medios de prueba a nivel de sala es muy restringido. No se va a admitir lo que ya se ha debatido en primera instancia. Tendría que ser un nuevo medio de prueba que ha surgido, digamos, que ha sido ofrecido y no ha actuado en primera instancia. Algo así, ¿no? Algo así. O sea, el tema del ofrecimiento de los medios de prueba es preclusivo y esto se hace en la etapa intermedia. O sea, no podemos, el juez superior no puede admitir un medio de prueba que no ha sido admitido en primera instancia, que no ha sido admitido en la etapa intermedia. Segundo, respecto al tema de la pretensión, la idea es no mezclar nuestras pretensiones. Si nosotros vamos por una revocatoria o una anulación de la resolución impugnada. La idea es, tal vez, de acuerdo a la estrategia que usted va a plantear en el caso en concreto, ¿qué es lo que pretende? La revocatoria implica de que la situación jurídica cambie concretamente para el caso en concreto, ¿no? Si la persona ha sido sentenciada con la revocatoria, lo que vamos a buscar es que se absuelva a esta persona, por ejemplo, a nivel de la sala penal, ¿no? Pero si estamos pidiendo anulación es porque hubo, de cierto modo, lo que estamos mencionando, tal vez un error de este grupo de errores que hemos mencionado, que implica que se lleve a cabo nuevamente una audiencia en primera instancia. Técnicamente tendrá que analizar en el caso en concreto si esta merece ser interpuestos bajo los supuestos de revocatoria o de nulidad, ¿no? Revocatoria o nulidad. Si estamos en nulidad será sobre todo si el vicio es insubsanable, insubsanable, lo que implica de que tiene que darse nuevamente, por ejemplo, esta audiencia de juicio oral a efectos con todas las garantías que la norma establece a efectos de dar seguridad jurídica en el caso en concreto. A ver, otra pregunta. Vamos, a ver ahí. Doctor Sergio Sánchez, ¿puede activar su audio? A ver, acá hay una pregunta que dice de Eugenio. Dice, doctor, una persona que fue condenada a 15 años de prisión efectiva por el delito de TIT, se descuidó y no realizó la apelación oportunamente. ¿Qué se podría realizar ante este hecho? Ya. Bueno, habría que ver, pues, si hubo una defensa ineficaz en ese caso, ¿no? Habría que revisar. Tal vez podrías plantear un tema de revisión de esa sentencia. El tema en concreto es de que los plazos que estamos mencionando tienen, son perentorios, es decir, se presentan dentro del plazo establecido y en los supuestos que establece la norma, ¿no? Ya, a ver, vamos, ya, me dice Betsybet, a ver, la norma de Betsybet que me estaba mencionando. A ver, Betsybet, activa tu audio, quiero escucharte mejor para que me pongas el supuesto 346, inciso 3. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Sí, buenas noches. Adelante. Doctor, buenas noches. El caso prácticamente es el siguiente. Lo que sucede es que sabemos que, a ver, un fiscal superior puede ratificar el requerimiento de sobreseimiento formulado por el fiscal, digamos, provincial. Ya, ha ratificado, indicando que se debe de sobreseer. Entonces,
el juez de investigación preparatoria inmediatamente lo que hace, pues, emitir un auto de sobreseimiento. Claro. Entonces, de acuerdo al artículo 402, si no me equivoco, indica que los autos de sobreseimiento son apelables. Entonces, por eso justamente la pregunta iba en el sentido de si resulta factible apelar un auto de sobreseimiento que viene dado a raíz justamente de la ratificación del sobreseimiento formulado pues por el fiscal superior. Y pues si de ser factible, ¿cuál sería pues ¿cómo le digo? ¿Cuál sería su... Ya lo entendí. La finalidad de la formulación de un recurso de apelación? Ya, muy bien. En el caso en concreto que estás comentando, ocurre lo siguiente, ¿no? Cuando existe una confirmatoria, en este caso, que el fiscal superior está de acuerdo con el pronunciamiento emitido por el fiscal provincial, en este caso lo vincula al juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria no podría decir, a mí no me parece, la posición del Ministerio Público debe ser de este sentido. ¿Por qué? Porque el rol de investigador, el rol postulador de la noticia criminal y que debe acreditarlo en juicio oral es del Ministerio Público. Juez no puede acoger una posición distinta a lo mencionado por el fiscal superior. Solo en el caso que el fiscal superior discrepe, en ese caso sí puede el juez de investigación preparatoria, en este caso incluso puede ordenar un plazo ampliatorio para investigar en el caso en concreto. Segundo tema, en ese caso donde existe ya opinión favorable del fiscal superior para que se sobresea ese caso, habría que mencionar el sobreseimiento por quién va a ser impugnado. El que va a ser impugnado el sobreseimiento en ese caso solamente podría ser en ese supuesto que estamos mencionando por la parte agraviada. ¿Correcto? Entonces, en ese caso que me está mencionando la doctora, habría que precisar si en ese caso existe, por ejemplo, actor civil constituido, en el caso en concreto. Si existiese actor civil constituido, en ese caso, sí tendría la legitimidad para impugnar esa resolución que dicta el sobreseimiento en el caso en concreto. ¿Muy bien? Entonces, de cierto modo, lo que quiero mencionar es que la opinión del fiscal superior vincula directamente al juez de investigación preparatoria en ese extremo del sobreseimiento. A ver, vamos a ver, ¿hay algo más? A ver, vamos a ver ¿alguien más? Vamos a ver si han levantado la mano. Sí, doctor, tenemos al doctor Sergio, que tiene la mano levantada desde antes. A ver, adelante. A ver, doctor, lo escuchamos. Doctor Sergio, a ver, hay dos participantes que levantaron la mano, dice ahí. A ver, vamos a escucharlo. Doctor Pascual, a ver, sí, para pasar a la parte práctica y demostrarles un modelito siquiera cómo se hace esto, ¿no? A efectos de que... Bueno, adelante, doctor. Doctor Pascual, buenas noches, le saluda. Sí, pero le escucho muy bajo, doctor. Por favor, ¿podría acercarse al micro de su celular o de su equipo? Buenas noches, doctor. Doctor Pascual, le saluda. Sí, adelante, doctor. Una precisión respecto a la revocatoria y a la nulidad. A veces uno no tiene una base dogmática o jurisprudencial, ¿no? Una precisión, doctor, por favor, le agradecería. Ya, a ver, con el ejemplo mejor lo vamos a explicar, ¿ya? A ver, vamos a abrir el modelito por ahí, a ver, a efectos de que se entienda bien este tema. Vamos a ver, revocatoria o nulidad. A ver, vamos a poner un caso real que hemos hecho nosotros, a ver, medios impugnatorios, uno chiquito. Doctorcito, antes que pase el ejemplo, por favor, una preguntita pequeña. Sí. Doctor, cuando el superior revoca la sentencia absolutoria, la declara nula, en un caso apeló el Ministerio Público, porque en primera instancia se absolvió. El superior revocó, declaró nula por vulneración a la prueba, ¿no?
el AQ no había valorado bien. Le digo, pero volvió al AQ y el AQ vuelta volvió a absolver. ¿Es correcto eso, doctor? Sí, puede ocurrir lo siguiente, puede absolver o condenar, no necesariamente tiene que absolver, porque la actuación probatoria, cuando el juez superior dice nulo, está indicando que tiene que haber nuevo juicio oral, con todas las garantías, es decir, no solamente es que expida nuevamente la resolución, no, no, no. En este segundo juicio oral, que normalmente debe ser, desde mi punto de vista, por la sala penal ordenado para que lleve a cabo otro juzgador. Yo entiendo que la sala debe ordenar en ese sentido y no devolver al mismo juez. ¿Por qué? Porque ya existe de cierto modo una apreciación de ese juez de juzgado de primera instancia que podría ser lo que usted menciona, ¿no? De que para él ya existe un criterio que no va a variar y continúa con, en este caso, de lo que usted me está mencionando, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo es que la sala superior a hacer esta revisión, al encontrar este tipo de error en el hecho, en la motivación, en derecho, respecto a una resolución que se impugna, sobre todo en este tema de sentencia, lo que debe ordenar es que se lleve a cabo por otro juzgador, desde mi punto de vista personal. Por otro juzgador a efectos de que este juzgador falle conforme a la actuación probatoria que existe en el caso en concreto. Muy bien, a ver, entonces, a ver, vamos a ir. Voy a buscar un modelo, a ver, para... Ya, a ver, les voy a mostrar una apelación de un auto. ¿Ya? En este caso, bueno, a ver, me dan unos minutitos, voy a suprimir los nombres de esta persona a efectos de que luego no diga, mi caso lo han mostrado, eso todavía está en investigación. Un segundo, ¿ya? Oh, doctora, si no hagamos algo práctico, el tema de la transmisión del Facebook, ¿lo puede cortar? A ver, ¿lo puede cortar, por favor, la transmisión de solamente para los que están en la sala, en todo caso? Doctor, deme un segundo, por favor, voy a Sí, consultar. sí, para efectos de que ya no salga lo que vamos a explicar. Esta parte que sea privilegiado solamente para los que están en el Zoom. Ok, doctor, voy a cortar la transmisión de Facebook. Sí, sí, por favor. Ahora lo confirmo.